Hola, un gusto saludarte de nuevo una vez más en mi canal de YouTube Psicología en Equilibrio. Te doy la bienvenida. Recuerda que mi nombre es Laura Marcela, soy psicóloga y mi objetivo es orientarte, apoyarte en tu proceso de salud mental, sobre todo en tu rol como padre de familia los días domingos. El tema que vamos a hablar el día de hoy es trastornos del neurodesarrollo. Nos vemos. Trastornos del neurodesarrollo. El día de hoy vamos a tratar solamente dos: trastorno del espectro autista y trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Los próximos diagnósticos o los siguientes los trataré en otros videos. Es posible que esta temática tenga doble parte, entonces quédate atento a esta primera para que tengas toda la información de primera mano. Vamos a hablar del trastorno del espectro autista. Esta es una condición con la que la persona nace y con la cual morirá. Es parte de su vida, es lo que la persona es. En realidad es un diagnóstico que lo acompaña desde siempre. ¿Listo? Para que de pronto no pensemos o no creamos que ese tipo de trastornos tienen cura o vamos a hablar hoy de algo milagroso para poder manejarlo. No. El día de hoy voy a dar una explicación básica sobre el tema. Al final del video les explicaré un nuevo recurso que voy a tener disponible para poder apoyar muchísimo más este proyecto que tengo de salud mental. En este caso vamos a empezar con el trastorno del espectro autista. Ya sabemos que es un diagnóstico lo cual conlleva una condición de por vida, no es una enfermedad, no es una forma de ser que se me ocurrió ser así, no es una moda, no es tampoco algo que se diagnostica a todas las personas así nomás por simplemente dedocracia o a ojo. Entonces vamos a hablar de algunos mitos, creencias, algo que he escuchado como tal en la generalidad y que he visto tanto en mi rol como psicóloga educativa y en mi rol como psicóloga clínica. Voy a empezar, digamos que trabajando con ese tipo de diagnósticos, empecé así mi vida, digamos, laboral como tal. Cuando ya estaba recién graduada, empecé a trabajar en una IPS donde la mayoría de pacientes tenían ese tipo de condición. Entonces, prácticamente una de las primeras experiencias laborales mías ha sido con este diagnóstico y llevo interviniendo pacientes con ese tipo de diagnósticos hasta el día de hoy. Es una población para mí encantadora que conlleva sus retos y conlleva algunas, digamos, unos esfuerzos más allá, tanto clínicos como educativos, pero es una población de la cual uno aprende demasiado. Aprendes muchísimo trabajando con personas con trastornos del espectro autista. Les voy a hablar un poco de lo que, digamos, normalmente ha ocurrido dentro de mi trabajo. Voy a hablar primero de mi experiencia como en el área clínica y luego en el área educativa. En ese sentido, la parte clínica, yo inicié trabajando en una IPS, como lo comentaba, desde el área de conducta. O sea que digamos, la terapia más común, ¿sí?, para este tipo de diagnósticos es la terapia conductual, llamada ABA o psicoterapia con énfasis en conducta, como actualmente se llama. Entonces, ese tipo de terapias son llevadas, digamos, a los niños, pues inicialmente trabajaba con niños con ese tipo de diagnósticos. ¿Qué significa un trastorno del espectro autista? El espectro significa que hay una amplitud de, digamos, sintomatologías o características del diagnóstico. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que puede ir desde la persona que no es nada funcional, o sea, el niño que pronto no habla, no reconoce patrones, que de pronto tiene su miradita un poco aislada o que, digamos, se niega totalmente al contacto. Y podemos ver a la persona o al niño que tiene contacto visual, que tiene relaciones con otros, que, digamos, tiene un aprendizaje natural pues adecuado. Bueno, muchas características hay dentro de ese tipo de diagnósticos, ¿sí? Y hay, digamos, muchísimas sintomatologías o, digamos, características para poder categorizar a una persona con el espectro autista. A esto voy, a que un psicólogo, digamos, clínico, no puede llegar a diagnosticar ese tipo de trastornos, ¿sí? Ningún otro profesional de la salud, a no ser que sea un neuropsicólogo o psiquiatra o neuropediatra, entre otras características de esta rama. ¿Listo? Eso para tenerlo en cuenta porque veo muchísimas personas diagnosticando trastornos del espectro autista a dedocracia, porque se les ocurrió, porque el niño no tiene contacto visual, porque es que la teoría dice que el niño que no quiere jugar es niño autista. No, porque
que eso ocurre muchísimo dentro de mi rol como psicóloga educativa. Entonces es bueno que hablemos primero de la parte clínica, como lo comentaba. Inicialmente yo trabajaba en esta área de conducta y trabajé en esto particularmente aproximadamente 2 años o 1 año y medio de mi vida laboral. ¿Qué significaba ese tipo de terapia o intervención? Pues claramente, como su nombre lo dice, trabajar e intervenir la conducta. Hasta el día de hoy lo trabajo de manera particular, pero pues le doy mi toque desde la experiencia y estudios que tengo. Entonces, ¿qué podía ver yo dentro de esa población? Uno, digamos, padres de familia muy comprometidos, muy enfocados en apoyar a sus niños, en sacarlos adelante, en entender, en investigar, en comprometerse con el diagnóstico, en, digamos, recibir, muy receptivos a recibir información. Otros, en cambio, pues como cualquier, digamos, población, pues habían padres de familia con demasiado desconocimiento y que tendían a abandonar los procesos terapéuticos por creencias, digamos, muy limitantes o muy poco ajustadas a lo que es la realidad. ¿Sí? Habían creencias de que, por ejemplo, el autismo se curaba con algo, o que mejor no lo llevo a las terapias porque qué pereza, o más adelante, porque está muy chiquito, porque quiere dormir, bueno, entre otras muchas cosas. ¿Qué recomendación yo doy si tu hijo o tu hija ha sido diagnosticada con este trastorno? Es primero entender que esto es un camino de por vida, como lo hablaba inicialmente. Segundo, comprender que de pronto no es, la crianza no va a ser lo que esperabas, pero sí va a ser un reto y un camino muy bonito de llevar a cabo, ¿sí? ¿Por qué hablo de que es muy bonito? Aunque es difícil, es bonito. ¿Por qué? Porque podemos ver algo muy diferente dentro de lo que es la cotidianidad del ser humano, ¿sí? Digamos que los que no tenemos el diagnóstico del espectro autista nos llaman neurotípicos, ¿sí? Yo soy una persona neurotípica si no estoy dentro del trastorno del espectro autista. ¿Por qué esto? Pues porque mi comporto, digamos, mi comportamiento, digamos, está más guiado a lo típico, no normal, sino típico dentro del desarrollo. Si cumplí, digamos, las características del desarrollo como era. Ojo que digamos que muchas veces o muchos profesionales comentan que muchas personas tendemos a tener algún tipo de característica, aunque sea muy mínima, del trastorno del espectro autista. Pues como lo hablaba, lo que más afecta es la comunicación, la interacción social, la flexibilidad mental. Entonces muchas veces podemos tener una característica muy pequeña, todos, de una parte autista, ¿sí? A esto es importante tener en cuenta que las personas con autismo son personas un poco complejas de manejar terapéuticamente y en parte de las aulas educativas. Claro que todo depende de qué tipo de autismo tiene y cuáles son, digamos, sus características, porque como cada niño es diferente o cada persona es diferente dentro del espectro, pues entonces no podríamos generalizar que todo es hermoso o que todo es difícil, porque pueden haber mucho, o sea, mucha amplitud en este sentido. En primer lugar, yo he trabajado con diagnósticos autistas bastante complejos, ¿sí? Hablo desde el rol terapéutico para poder manejar y bastante, digamos, asequibles para poder manejarlos terapéuticamente. Cuando son niños, digamos, con unas conductas demasiado difíciles de manejar, ¿a qué me refiero con difícil? De pronto escapes del entorno, gritos muy elevados, poco seguimiento de instrucciones que conllevan que el proceso terapéutico, digamos, el terapeuta demande muchísimo más recursos para poder atender a su usuario, a diferencia de un autismo un poco más funcional, aunque sí obviamente las características son mucho más grandes que un neurotípico, sí, digamos, puede llevarse la terapia un poco más fluida que la otra parte, ¿sí? En los dos casos hay que desarrollar una paciencia muy grande porque generalmente los pacientes se enseñan a tener paciencia, a entender el mundo de una manera muy diferente. Una vez atendiendo, digamos, un paciente con ese tipo de diagnóstico un poquito más grande, funcional, había como algo que acongojaba a ese chico y era que efectivamente no sabía el por qué no se le podía decir a las personas, digamos, mentiras, o por qué se le tenía que decir a las personas mentiras. No sabía. Entonces hay mentiras que pueden ser, pues para nosotros los neurotípicos, pues fáciles de decir o comunes o sencillo entender por qué pronto diríamos una mentirita piadosa. Dos personas digamos, o ese usuario no entendía el por qué. Entonces era como explicarle el por qué
digamos, de lo que pasaba, por qué habría que decir mentiras en aquellos casos. Cuando uno se paraba a evaluar, digamos, el por qué tendría que decir mentira a la persona, pues lo pone a uno en un ambiente como muy moral, ¿no? Bueno, digamos, para hacer un ejemplo, una de las mentiras, digamos, que el niño estaba muy pendiente de poder decir o muy digamos, ofuscado porque pues, no sabía el por qué hay que decirla, es, por ejemplo, cuando, no sé, nos para, digamos, un retén y a veces pues no tenemos un papel y no lo han pedido, digamos que no tenemos la tecnomecánica y no nos pidieron la tecnomecánica, sino solamente la cédula. Entonces, la persona con el espectro autista, en este caso, decía que pues no la había dicho y no tenemos tecnomecánica al, al guarda de seguridad. Entonces, eso es muy curioso porque pues obviamente le hicieron el énfasis de que, ¿por qué dijiste eso? Si no podemos decir nada, no nos estaban pidiendo ese papel. Entonces, pues obviamente hubieron algunas complejidades con el vehículo de su padre, pero pues ese tipo de mentirillas, ¿no? Y él llegó con, o me digo, no, más que mentirillas, como guardarse algo de información por beneficio. Entonces, ese paciente llegó pues un poco como irritado porque pues, no sé por qué no podíamos decir eso y por qué no podemos decir que no tenemos tecnomecánica. Sí, entonces explicarle un poco, bueno, cuando hay momentos en los que podemos hablar, cuando hay momentos en los que podemos decir algún tipo de cosas, pues es parte también del proceso psicoterapéutico, que el paciente pueda entender un poco cómo funciona el mundo que le rodea. Por otro lado, la empatía social. Hay poca empatía social en referencia al diagnóstico. Como no es un diagnóstico que sea visible a simple vista, o sea, no es algo que las personas vean como, uy, aquí es una persona con características físicas autistas. No las hay. Efectivamente, las personas con autismo no son visibles, no todos se parecen físicamente, no pasa eso. Entonces, ocurrimos en, digamos, juzgar a las personas con el espectro autista sin de pronto comprender un poco o tener un poco de empatía. ¿Sí? A esto, digamos, en algún momento he tenido varios pacientes con este diagnóstico que tienen algunas conductas llamadas disruptivas, o sea, conductas que pues no están socialmente aceptadas. Entonces, un chico en un restaurante pues hizo una pataleta muy grande porque pues no quería sentarse en un asiento que le habían puesto, entonces hizo una pataleta muy grande. Entonces las personas del restaurante no entendían por qué, o sea, por algo tan simple como una silla, porque no era capaz de tolerarlo. En este caso, la idea es, digamos, ser un poco empático socialmente, sobre todo con los niños. La mamá, muy ofuscada, pues, digamos, llegaba a consulta muy triste porque, pues, bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué hago en esas circunstancias? Las personas juzgan y creen que es que uno no sabe cómo poner límites, que uno no sabe cómo poner digamos, el tate quieto, digamos, al niño, pero pues hay otras complejidades que no podemos manejar porque pues soy madre de familia. Entonces, hemos visto que la sociedad es un poco, digamos que un poco menos empática en ese sentido, y tiene muchas creencias, digamos, totalmente alejadas de la realidad. Una de las creencias, digamos, más habituales es que todos los niños que no se relacionen o que no quieran, digamos, hablar o que no quieren relacionarse con otros, pues son autistas. Y eso pasa también en entornos educativos. No me pasó a mí directamente, pero sí ocurre cuando mis pacientes llegan a terapia y comentan ese tipo de cosas. No falta la profesora que diga, es que ese niño me parece autista porque me se escondió debajo de las mesas. O ese niño me parece autista porque no quiere jugar con los demás niños. O ese niño me parece autista porque no habla. Llegan las mamás súper preocupadas, con diagnósticos en la cabeza, diciendo, Dios mío, mi niño de 2 añitos no juega con los demás, ¿qué será? Sí, hay videos y hay herramientas y hay recursos para poder detectar inicios tempranos de lo que puede ser una alerta en un autismo. ¿Por qué tempranos y por qué alertas? No es, digamos, porque necesitamos mirarlos ya para curas, no, sino porque entre más temprano inicies un proceso terapéutico con tu niño con autismo, entre más temprano inicies un proceso de salud mental con él o de salud en general, terapia ocupacional, fisioterapia, con audiología, mejores resultados tendrá futuro. Si yo empiezo con mi niño a ver terapias a partir de los 7 años, posiblemente mi proceso sea mucho más largo y tedioso e incluso ineficaz, pero si yo lo inicio de los 3, 4, 5 años, puede ser mucho mejor, sí. Pero a los 2 años todavía no es la edad correcta para otorgar un diagnóstico de estos. Para eso se lleva un tiempo prolongado y
solamente lo puede hacer un profesional con los estudios suficientes y con los manuales suficientes para poder decir que sí, que efectivamente esa persona tiene un diagnóstico. Es mucho cuidado cuando emitimos diagnósticos a desgracia, e incluso profesionales de la salud. He recibido informes de terapeutas ocupacionales, de fisioterapeutas, de otras herramientas de salud que ya van colocando posible autismo, bueno, no es digamos, nuestra función. Cuando yo emito un diagnóstico, yo soy psicóloga, no soy neuropsicóloga, no estoy estudiando para ser neuropsicóloga, no soy psiquiatra, obviamente, pues no soy neuropsiquiatra, no soy neuropediatra, bueno, no tengo estas profesiones, pues sería irresponsable de mi parte, aunque yo sepa, digamos, muy poquito mejor, o ya tengo un ojo mucho más fino de poder ver, bueno, ¿será que ese niño sí o no tiene autismo? Yo ya lo tengo un poco más desarrollado, pero jamás me atrevería a colocar a un niño de esa etiqueta sin haber pasado neuropsicología o a otros profesionales como se los nombraba, porque es irresponsabilidad de mi parte. Entonces, si es irresponsabilidad de mi parte como psicóloga que ya he trabajado con esas poblaciones, que lo sigo haciendo, pues imagínate un docente, una persona común, un abogado, un médico general, bueno, entre otros, que todavía pues, no tiene, digamos, los manuales o no lo ha hecho, no lo ha aplicado con los niños. ¿Listo? Por ese lado, una de las creencias más habituales. Por otro, digamos, la idea de que esto se va, digamos, a curar o a cambiar con la terapia. Entonces, tampoco, si la terapia lo que hace es apoyar a que el niño o la persona se pueda ajustar un poco mejor a la sociedad. Nuestra sociedad, para nosotros los neurotípicos, pareciera un poco fácil, entre comillas, de poder manejarlo, ¿sí? Situaciones como las del retén, situaciones como las de la silla, podría ser un poquito fácil, pero no lo es del todo. No es tan sencillo como parece. Entonces, para poder ajustarnos un poquito mejor a las reglas sociales, pues es indispensable que hagamos un proceso terapéutico si tengo a mi niño con este diagnóstico. No solamente terapia ocupacional o fonoaudiología, que son digamos, las terapias más usuales a las que mandan al niño con autismo, sino a psicología. ¿Listo? Por otro lado, dentro de este diagnóstico también es bueno tener en cuenta que las madres o el equipo familiar o los padres de familia, el apoyo, es indispensable. O sea, la diferencia y el cambio que se ve de un niño con autismo, como familia, con un núcleo familiar, con un núcleo fuerte trabajando en su salud mental, es del cielo a la tierra con un familiar o un grupo de apoyo que no sea constante en nada de ese tema. La diferencia es magnífica, o sea, es del cielo a la tierra. No se alcanzan a imaginar la importancia que tiene para un niño, una persona, un niño con autismo, una red familiar potente, fuerte, que esté sincronizada con la parte terapéutica, sincronizada con el diagnóstico, que entienda ese tipo de cosas. Uf, el cambio es grandísimo, a diferencia de un equipo que no. Voy, por ejemplo, a contar una experiencia. Cuando uno como psicólogo le da recomendaciones a los padres de cómo manejar ciertas situaciones con el autismo, el equipo familiar A, que es el bien, la silla al pie de la letra, se apoya, investiga incluso más y hasta propone y trabajamos en conjunto, hace el horario visual en casa, hace todas las herramientas, el proceso fluye de manera fantástica. Pero lastimosamente en el grupo B, que son las personas que de pronto no están tan familiarizadas con el diagnóstico, que se niegan un poco a esto, cuando les da una recomendación la escuchan, pero no la siguen. Entonces son las personas que después de 4 sesiones manifiestan definitivamente, esto no ha servido, yo veo eso igual, o el niño es así, déjenlo ser así, porque es que así es bonito y así es lindo. Oh, ahí va otra herramienta que voy a dar. Una de esas es, hay que procurar ver un proceso terapéutico porque hay conductas que son necesarias de manejar. Ejemplo, podemos decir los escapes del entorno. ¿Qué significa un escape del entorno? Cuando estamos en un restaurante, en un centro comercial, en un almacén, y el niño se va corriendo del lugar sin rumbo fijo porque pues, ya no quiere estar ahí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Grupo A, que ya sabe que es en terapia, sabe qué tienen que hacer para mantener al niño en ese espacio y trabajamos en eso. Grupo B no lo hace porque pues,
pues se cree que el niño es así, así debe ser y no debemos cambiar esa situación y dejarlo ser libre y el niño se escapa del entorno y eso puede ser un peligro, ¿sí? Podemos coger un carro, puede perderse, puede pasar algo muy grave. Entonces, ¿es indispensable trabajar las conductas de niños con autismo? Sí, es indispensable. Si es indispensable un proceso terapéutico, sí es indispensable hacerlo. Negarse a esto sería peligroso, difícil de manejar. E incluso cosas tan sencillas como sentarse en una silla. Encuentro papás del grupo B que no van a permitir que sus niños se sienten en una silla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para, digamos, trabajar en un entorno escolar? Pues quisiéramos de pronto que los entornos escolares fueran alternativos, súper chéveres, donde todos entran en el piso y bueno, pero pues ya tenemos evidencia científica que data de que es mucho mejor que la persona esté sentada de frente recibiendo una clase que acostada o por ahí, digamos, en cualquier parte del espacio, porque pues esto distrae mucho más la atención. Entonces, si es indispensable ese tipo de cosas sociales, sí. ¿Cuáles, digamos, de pronto me extiendo mucho y ese tema es muy amplio de hablar? Hoy traté de dar, digamos, las generalidades del autismo y, digamos, lo que encuentro en el día a día con los pacientes y en entornos educativos. Me gustaría que eso tuviera una segunda parte del espectro autista y pudiéramos trabajar lo que es la comunicación. Solamente este tema en otro video y así poco a poco varias partes para que podamos hablar bien de ese trastorno y que no se nos quede solamente en simplemente charlas. Bueno, en ese sentido, doy la bienvenida a noviembre, bienvenido noviembre, primer video de este mes. Me va a coger el año 2023, terminando el 2023, realizando ese tipo de proyectos. Les comentaba al principio que tenía una herramienta nueva, un servicio nuevo, magnífico, o sea, me encanta este proyecto y quiero anunciarlo aquí. Y es la creación de cartillas o ebooks para personas generales, ¿sí? Una temática, voy a organizarla en una, digamos, una cartilla, en un libro, para que puedan realizarlo en casa y para que podamos manejarlo en PDF, totalmente descargable por un costo solamente de 15.000 pesos. Descárgalo las veces que quieras y utilízalo como quieras. Sale calecopia, bueno, haz lo que quieras con ese recurso. Obviamente, lo mejor sería aplicarlo. Si son herramientas, son claves, son tips, son todas las herramientas digitales para poder trabajar cualquier temática de salud mental. Ya tengo algunas, digamos, en lista. Si te gusta, si quieres este recurso, escríbeme a mi WhatsApp o a mi Instagram que lo voy a dejar en la descripción. Muchísimas gracias y te espero en una segunda parte porque está buenísimo el tema y quisiera poder trabajarlo. Gracias.